Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo. Mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Dios les bendice. Muy buenos días tengan todos. Gracias por estar allí conectados con Dinámica 92.9 FM y tu programa Conectados al Camino. Son las 7:06. De verdad, gracias por acompañarnos como siempre, pero la gloria y la honra es para nuestro Señor. Les acompañaremos en este cercano caminar junto a Jesús, quien les habla, José Luis Coello Mendoza. Bienvenidos todos a Conectados al Camino y como siempre en la cabina estamos preparados, listos para iniciar este caminar por el sendero que nos lleva justamente hacia el diseño original de Dios para su iglesia, entendiendo, amados oyentes, que todo se trata de su voluntad y todo es para su gloria. Acerquémonos entonces a Cristo con la oración nos conecta. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tus infinitas misericordias, tu bondad general, tu gracia común para todos los seres humanos, pero especialmente gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Él es nuestro Rey, Él es la razón de que tengamos vida eterna, y en su nombre oramos. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Vamos de inmediato a participar, a invitarlos a ustedes a escuchar una frase, una reflexión. Al adorar a Jesús, ahora estamos anticipando la plena sumisión del universo a su regreso. Dios será reconocido como Rey de su creación. Nada pudo impedir que el mundo reconociera a Jesús como Rey cuando hizo su entrada real y triunfal en Jerusalén. Y nada impedirá que el mundo lo haga de nuevo cuando Él regrese de manera triunfal al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. Al adorarle ahora, estamos anticipando la plena sumisión del universo a su regreso. Oh Rey. Hasta aquí una frase, una reflexión. Y de inmediato vamos a iniciar nuestra sección Caminando con Jesús. Nuestro tema en el programa de hoy, Jesús, Rey de Reyes. Nuestro invitado, nuestro hermano Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano. Gracias, Alejandro, por acompañarnos una vez más. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bienvenido. Gracias, hermano, por la invitación. Es una bendición estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, leemos Palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bien, mis hermanos, vinieron del oriente los magos. Hay un testimonio importantísimo en esta palabra, en este texto. Estos viajeros le llamaban magos, que en el antiguo griego se definía como magoi.
bueno, eran malentendidos, se convirtieron en leyenda y abundan muchas de estas leyendas en el día de hoy. Sin embargo, se considera que ellos eran unos sabios, unos hombres sabios que conocían mucho de astronomía y justamente en aquella noche del nacimiento se dejaron guiar por esa estrella y tenemos ya todos unos versículos que anuncian la llegada del Señor Dios, y los magos, tras esta huella de la estrella, pues llegaron a Jerusalén. De esto nos va a hablar entonces nuestro invitado, nuestro hermano Alejandro Mirabal, el testimonio de los magos. Sí, bueno, creo que deberíamos enmarcar la conversación en el tema de la Navidad que se acerca, ¿no? Estamos pensando que el domingo que viene es 24. Sí, cómo no. Y la gente voluntaria o involuntariamente está relacionada al tema de Jesús, especialmente a su nacimiento. Y bueno, algunos, aunque no dan regalos de Santa Claus, le mencionan el niño Jesús, ¿verdad? A los niños. O sea que viene siendo una tradición venezolana, por lo menos venezolana, no quiero decir que no esté en otros lugares, hablar de Jesús, del nacimiento de Jesús en esta época, el 24. Y creo que no está mal del todo, ¿verdad? Traer a colación el tema de Jesucristo, su nacimiento. Pero es muy importante que tengamos una imagen completa de quién es Jesús. Jesús ya no es un bebé, Jesús ya no es un niño, ya no está en el pesebre. Y eso debemos empezar a reflexionarlo, incluso enseñarlo a nuestros niños. Ellos deben saber que Jesús no es un bebé. Y parte de esa enseñanza bíblica que enseña quién es Jesús, bueno, lo vemos desde los evangelios de temprano. O sea, el enfoque no es solamente en ese pesebre, en ese momento, pues para nosotros es característico de esta fecha, sino en quién es Jesús. Y yo creo que esa es la pregunta más importante que te puedes hacer, tú que me estás escuchando hoy. ¿Quién es Jesús? La respuesta a esa pregunta, si la logras desarrollar desde la Biblia, cambia toda la vida. Esa es la pregunta que se hacía Herodes. Así es. Esa es la pregunta que respondieron los magos. Llenos de temor, Herodes. Llenos de temor, sí. Y es la pregunta que se hicieron cuando Jesús hizo el milagro en aquel mar bravo. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Por eso digo, esa es la pregunta más importante que un ser humano se puede hacer. ¿Quién es Jesús? Y el texto hoy responde, Jesús es el Rey, por lo menos de los judíos, pero entendemos por el resto de la Biblia que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, bueno, en el texto vemos todo el capítulo 2. ¿Qué vamos a ver en el capítulo 2? Vemos el testimonio de estos magos, ¿no? Unas personas bastante interesantes. Luego vemos el testimonio de la Escritura, porque Herodes en esta incertidumbre consulta con los sabios judíos de la época acerca de, bueno, ¿cuál es la revelación bíblica de este Mesías? Ellos responden y luego vemos el terror de Herodes. Herodes toma una decisión con base en la información que se le dice de quién es Jesús. Y lo mismo pasa hoy en día. Nosotros como cristianos damos la información de quién es Jesús, pero cada uno de ustedes tiene que tomar su decisión. ¿Qué va a hacer con esa información? ¿Se niega, la rechaza, es soberbio o se humilla y adora a Jesús como hicieron los magos? Hemos venido a adorarle. Impresionante, ¿no? Bueno, de esto vamos a continuar en esta conversación interesante en esta mañana a través de Dinámica 92.9 FM y tu programa Conectados al Camino. Estamos desarrollando el tema bien interesante, Jesús, Rey de Reyes. Nuestro invitado Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano. Bien, hermano Alejandro, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, preguntaron los reyes. Viajaron esta gran distancia para honrar a un rey, pero aún así yo digo que hay algo de ironía en su gran esfuerzo de honrar al rey de los judíos. En aquel tiempo los judíos muchas veces fueron menospreciados y deshonrados por sus únicas costumbres y creencias. Es sorprendente entonces que ellos se hubieran molestado tanto para honrar o un rey bebé, pero aún más a un rey de los judíos. Sí, bueno, estos personajes enigmáticos, no tenemos mucha información en las escrituras, la verdad, y eso hace que muchas de las cosas que pensamos o que hemos recibido de nuestra tradición católica romana o de lo que pensamos generalmente sea incierta, ¿no?
primero, el texto no dice que son reyes, no sabemos si son reyes. Segundo, no sabemos si son 3. Lo más seguro es que no sean 3, sino que sean muchísimos. Se dice que era una caravana de... Sí, he escuchado que incluso hasta 100, pero bueno, no podemos saber el número exactamente. La gente dice que 3 por los regalos, que era oro, incienso y mirra, pero bueno, esos son 3 elementos que puede regalar una persona o pueden regalar 100 personas. Los 3 elementos no necesariamente tiene que ser uno por cada persona. Se corresponda a cada uno. Exactamente. Lo otro es que tampoco eran, la palabra magos, como usted bien lo dijo, no significa que sean personas hechiceras del mundo ocultista y que bueno, vienen a hacerle algunos hechizos a Jesús. No, más bien relacionados a la astronomía, al estudio de las estrellas. Y también importante que eran personas que no eran judías. Eso está bien claro, o sea, del Oriente, no de Jerusalén, no de Palestina. Hay 2 propuestas generales. Una es que son medos y por lo tanto, bueno, pudieron haber tenido este conocimiento del Mesías, porque vemos que el texto es claro. Ellos saben que en Jerusalén van a ser el Mesías. Y bueno, parece que tenían una religión monoteísta, aunque no era una religión, no era la religión verdadera, sino una religión falsa, pero tenían una cosmovisión monoteísta, es decir, un solo Dios. Y al parecer están reconociendo que este Jesús que van a ser, bueno, ellos no le llaman Jesús, pero este Mesías, bueno, tiene alguna relación con ese único Dios, porque vienen a adorarle. Entonces, una de las posibilidades es que estos medos hayan conocido el Evangelio por estos judíos que salieron luego de la conquista babilónica y todo esto demás. Ellos salieron, se expandieron por toda esa región y lograron predicar la palabra de Dios a otras tribus, a otras naciones, y por lo tanto el conocimiento del Mesías llegó. El judaísmo siempre estaba relacionado, vinculado a ese tema del Mesías, del hijo de David que vendría. Entonces, de una vez al momento de predicar, estarían hablando del Mesías. Otra posibilidad es que sean caldeos, o sea, un poquito más lejos todavía, ya cerca de Babilonia. ¿Y cómo obtuvieron la información del Mesías? Bueno, algunos dicen, bueno, recuerden que Daniel estuvo por allá, los amigos de Daniel también con este conocimiento bíblico, y especialmente la esperanza de este Mesías que regirá con vara de hierro. Cuando nosotros vemos el libro de Daniel al final, observamos que él tuvo una revelación bastante clara del anciano de días que gobernaría, y bueno, hay cosas bastante interesantes con respecto a los gobiernos humanos y cómo finalmente el gobierno del Mesías pone fin a todo esto. Entonces, sea como sea, lo importante aquí es que tenemos personas que no son judías, que tienen la verdad en el sentido de que saben que Jesús es el Mesías y vienen a adorarlo. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea central de hoy? Es que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tenemos aquí en este caso el testimonio de unas personas que no son judías, pero que vienen a adorar a Jesús. Eso aumenta un poquito el temor que va a tener Herodes al final. Pero también vemos que Herodes no era judío tampoco, él era el rey de Palestina, ¿verdad? No era judío, era idumeo, pero Herodes tenía un trasfondo judío en el sentido de su formación religiosa. Él conocía muy bien que el Antiguo Testamento habla de esto, y por eso es que él se dirige a estos principales sacerdotes, como dice el versículo 4, los escribas, y les pregunta, bueno, ustedes que saben del Antiguo Testamento, que saben de la Torá, díganme si esto es verdad lo que está pasando, o esta gente se equivocó. Seguramente hay mucha gente equivocada en el mundo, pero ustedes que son los que están aquí, díganme si esto es verdad. Y ellos dicen sí. La Escritura dice que en Belén ha de nacer el Mesías Rey. O sea, ya va no solamente el testimonio de los magos, sino también ahora el testimonio de la Escritura, que es la palabra de Dios. Y de eso vamos a continuar hablando. Sí, es increíble que Herodes estaba constantemente en guardia, constantemente pendiente de cualquier eventualidad que pudiera de alguna manera afectar su reinado, su gobernación allí en Jerusalén. Y él se comenta pues que él asesinó a muchos de sus familiares, y ante esta pues que se turbó. Era completamente normal que le dijeran esto, y quién es, de quién es hijo, de quién es rey, todas estas claro. Así es. Entonces todas estas cosas definitivamente conllevaron a tomar decisiones posteriores a este mismo Herodes. Vamos a nuestro espacio Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado de esta semana lleva por título Mujer Atípica,
libre, completa y llamada en Cristo. Su autor, Abigail Dobbs. Hemos seguido patrones de comportamiento y pensamientos que el mundo enseña, olvidando lo que la Biblia nos dice acerca de la feminidad. Este libro es un intento de recordar lo que significa ser cristiana y mujer en una cultura que redefine los principios y valores que la Biblia enseña y presenta un llamado a la mujer a ser atípica para el mundo, pero libre y completa en Cristo. Hasta aquí, conectados con buenos libros, entendiendo, amados hermanos, lo que siempre les hemos dicho sobre lo que nos recomienda justamente Spurgeon. Él nos dice que visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Pendiente con eso, siempre hay que leer buenos libros, pero su fundamento tiene que ser bíblico. Seguimos en Conectados al Camino. Nuestro tema de hoy, Jesús, Rey de Reyes. Hermano Alejandro Mirabal, decíamos que Herodes convocó a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El testimonio de la Escritura lo tenemos allí presente. Sí, bueno, Herodes era el rey en ese momento. Entonces, al escuchar que estos magos vienen a adorar al rey, evidentemente que se pone celoso, molesto, pero deja ver su molestia de una manera estratégica para no ahuyentar y después luego que la información se oculte, sino que él astutamente se dirige entonces a los líderes religiosos y les pregunta para ver si esto es cierto o simplemente son fanáticos que vienen a molestarla en la ciudad. Entonces lo que se encuentra es que sí, la palabra de Dios da testimonio de que en Belén nacería el Mesías, es la misma palabra para Cristo. Entonces aquí tenemos que hablar indudablemente que toda la Escritura trata acerca de Jesús, toda la Escritura trata acerca de Cristo desde Génesis 3.15, aunque evidentemente de Génesis 1.1, pero en Génesis 3.15 vemos el primer anuncio del Evangelio y se promete que habría un Salvador que tendría que ser humano. Pero luego esa promesa va desarrollándose en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y va tomando forma hasta que se dice ya específicamente hijo de quién sería y en qué ciudad nacería y en qué época nacería. Entonces eso se va desarrollando en el Antiguo Testamento para que en el tiempo en el que Herodes pregunta se tenga una información muy precisa. Pero nosotros vemos, por ejemplo, en el pacto que Dios hizo con Abraham, que Dios le prometió un descendiente, o lo que en nuestra versión se llama simiente, es un descendiente de Abraham en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Y eso es interesante, no solamente los judíos, sino todo el que crea en él. Y eso también se ve reflejado en que estos magos que no son judíos vinieron para adorarle. Entonces todo va encauzado al significado de Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente de un territorio pequeño, sino del universo. En él se cumplieron todas las promesas. Exactamente. Entonces, después vemos eso, el pacto, por supuesto, mosaico revela también la necesidad de un perdón, de una expiación, es decir, de aplacar la ira de Dios, porque hay pecados, ¿no? Somos pecadores y Dios no puede simplemente pasar por alto nuestros pecados, sino que alguien tiene que pagar. Entonces ese Salvador que se prometió en Génesis 3.15, que está en Génesis 12, 15, 17, en el pacto abrahámico, ese Salvador tendría que morir, tendría que dar su vida para que el pueblo de Dios, los creyentes, tengan vida eterna. Eso se viene desarrollando y hasta que llegamos a 2 de Samuel 7, donde está el pacto davídico, donde ya se dice específicamente, bueno, el Salvador será un rey y es descendiente de David. Y entonces eso aclara un poco el asunto. Esa es la esperanza que se mantiene, que tiene clara Daniel, que tienen claro los que se van del exilio, la esperanza que queda allí en esperando, valga la redundancia, en los tiempos intertestamentarios, y cuando entonces viene el tiempo, como dice Gálatas, nació Jesús. Y ahí es donde está el contexto de que Él es el Rey. Por eso tiene unas promesas, un testimonio de la Escritura desde la antigüedad. No era algo novedoso, es lo que quiero decir en un momento, sino que la Biblia ya había hablado de eso y Herodes lo sabía. Amados oyentes, son las 7:41. Estamos desarrollando el tema Jesús, Rey de Reyes,
nuestra intención es que podamos dejar de ser tan, me disculpan el término, tan superficiales y ver solamente a Jesús en el pesebre, sino entender, conocer de Jesús y saber que se hizo hombre y vino a salvarnos. Bueno, este es el último segmento de este tema que estamos tratando hoy, Jesús, Rey de Reyes. Nuestro hermano Alejandro Mirabal, le dejo entonces esta reflexión final en medio de el temor de Herodes. Sí, finalmente quiero que reflexionemos acerca de la resolución que tomó Herodes como rey y las implicaciones que eso tiene para nosotros, aunque no seamos reyes, ¿verdad? Herodes finalmente se vio burlado. Los magos fueron, adoraron a Jesús, pero fueron avisados también por revelación que no regresaran por el mismo camino, que no coincidieran con Herodes. Y bueno, después de un tiempo que él se dio cuenta que los magos no regresaron, pasó un tiempo, ahí dice el texto que bueno, él mandó a matar a niños menores de 2 años, posiblemente ese es el tiempo que él calculó, más o menos desde que vinieron. Bueno, matemos entonces a todos los niños menores de 2 años de esa región, la intención era matar de entre ellos a Jesús, y como no sé quién es Jesús, no tengo identificado exactamente quién es, entonces los voy a matar a todos, menores de 2 años. Y eso fue una masacre terrible. Que bueno, es lamentable, pero el punto es que es una resolución que se toma con base en la identidad de Jesús, no por cualquier otra cosa, sino porque él sabía que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces eso inmediatamente pone en riesgo su posición como rey de Palestina, y él dice: yo lo voy a evitar a toda costa. En vez de seguir el camino de los magos, en vez de rendirse, él toma el camino contrario, que es de rebelión contra Dios. Así que todos aquellos que nos escuchan deben saber que esta es una realidad para todos nosotros. Tenemos el testimonio de la Escritura. Jesús es el Rey. Desde Génesis hasta Apocalipsis, con esa visión bastante ilustrativa que tenemos en el capítulo 19, versículo 16, donde venía ese jinete blanco y en su muslo Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, la Biblia es clara al decir que Jesús es el Rey. No será ni fue, es el Rey de toda la tierra. Y ante Él se va a doblar toda rodilla, incluso Amén. De seres celestiales. Va a ser una escena muy, muy, muy humillante para nosotros, pero muy glorificante para Él. Una escena donde se le va a rendir tributo a Jesucristo. Entonces, la cuestión de este momento es: ¿qué vamos a hacer con ese testimonio de la Escritura? ¿Vamos a seguir el ejemplo de Herodes? ¿Vamos a seguir rechazando el Evangelio, siendo enemigos de Dios, enemigos en nuestra mente, como dice la palabra, hijos de ira, lo mismo que los demás, obstinados en pecar, que no nos interesan las cosas de Dios, y que ese Jesús yo lo limito, y que todas las cosas que cuando me vienen a predicar del Evangelio o algo, yo digo no quiero? Eso es rechazar a Jesús. Tal vez no lo vayas a matar, pero estás rechazando al Rey de Reyes. Y el llamado hoy es a rendirse, a arrepentirse de los pecados, a creer en Él, a confiar en el testimonio de la Escritura, que Él es el Señor. Y en este momento está gobernando el mundo y parte de su gobierno por medio de la iglesia local, pero también como el sustentador del universo gobierna soberano. Y llegará un momento donde Él se manifieste personalmente y todos estaremos delante de Él y tendremos que rendir cuenta. Repito, Jesús ya no es un bebé, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Qué interesante, qué bueno. Gracias a nuestro hermano Alejandro Mirabal por acompañarnos hoy. Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano. Bien, amados oyentes, gracias a todos ustedes por haber estado allí apoyándonos con su sintonía. Para la gloria de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.